Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez, tiene usted. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Rodríguez. Lo primero de todo, pedirle disculpas por haberme perdido parte de su comparecencia, porque coincide esta comisión con la Comisión de Defensa y todavía, por desgracia, no tengo el don de la ubicuidad. No obstante, veré, como siempre, todas las grabaciones completas de la comparecencia, porque, por lo que me han contado los compañeros de la misma, ha sido una intervención muy interesante y yo creo que, además, muy ilustrativa de lo que sucedió ese día y lo que sucede a día de hoy todavía en los aeropuertos y en concreto en el aeropuerto de Barajas. Lo que sí me ha dado tiempo es escucharle decir de forma tajante, y me alegro que lo haya hecho, porque es verdad lo que comentaba la señora Ramas, que hemos visto pasar por esta comisión a distintos comparecientes que parecían que estaban contando un cuento de hadas, que nada tenía que ver con lo que sucedió ese aciago día y de lo que sucede todavía, por desgracia, a nivel de fallos de seguridad. Ha dejado claramente, de forma tajante, que hay y hubo errores. Hubo errores en distintos ámbitos. Y la pregunta que le quería hacer es si usted cree, en su opinión profesional, con una dilatada experiencia, si se podrían haber paliado en ese momento. Quizás sería muy atrevido por mi parte decir que en ese momento muchos de los errores que se cometieron en ese momento se podrían haber paliado. Digo que sería un atrevimiento porque muchos de esos errores se vieron después, al analizar en frío lo que ha pasado, porque en caliente estás tan metido en la situación que prácticamente no te das cuenta que te has equivocado hasta que después te paras a analizar y decir, bueno, ¿qué podíamos haber hecho mejor? Pero es que para mí, de verdad que sería inconcebible mentir descaradamente a la ciudadanía diciendo que no nos equivocamos. Es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Porque claro que, vamos a ver, el nivel de estrés que había en ese momento en la zona del accidente, Francisco, el bombero, lo dijo bien claro, aquello parecía una zona de guerra. Y es que era así. O sea, entramos pisando fuego, nos quemábamos, independientemente de la temperatura que había, el escenario que había, cómo estaban los cuerpos, etcétera, etcétera. Lo que sí, desde luego, bajo mi punto de vista, se tenía que haber mejorado muchísimo era la coordinación. Eso es algo fundamental. Ha dejado claro, además, que había una falta de recursos provocada por esa crisis económica que ya en aquel momento se apuntaba. Y además nos ha dicho que después hicieron un juicio crítico, que yo creo que es lo que tiene que hacer cualquier organización una vez que se ha producido un evento de la magnitud de un accidente aéreo. Yo tengo claro que eso tenía que haber pasado por todos los cuerpos. Usted ha dejado claro que su cuerpo, en este caso la Guardia Civil, hizo un juicio crítico y valoró claramente dónde habían estado esos errores, precisamente para que no hubiesen ocurrir. ¿Cree que ha pasado lo mismo en el recinto de los cuerpos que tienen que integrarse dentro de ese plan de seguridad y emergencia? ¿Se pasó también por ese juicio crítico? ¿Se hizo y se ha hecho una crítica y una modificación, por lo tanto, teniendo en cuenta ese juicio crítico de cada uno de los cuerpos implicados en el plan de seguridad y emergencias? Pues no les sabría decir, porque no ha habido, digamos, ningún foro en el que estuviéramos representantes de todos los cuerpos que intervinimos en ese momento. De hecho, una de las cosas que más hemos echado de menos es que en foros de emergencias no se haya contado con la gente que realmente estuvo allí. Yo en los 13 años que estuve en el aeropuerto solamente he dado una charla sobre el accidente y fue al cuerpo de bomberos de Brasil, que son militares, y que me frieron a preguntas. Les di una charla de hora y media y me preguntaron absolutamente de todo. En 13 años, solamente una vez. La verdad es que a uno le parece, a mí por lo menos, y creo que al resto de mis compañeros, por esto, compañeros, nos parece sorprendente que, por desgracia, habiendo pasado por una situación como la que pasaron ustedes, que tienen un expertise en situaciones de verdadero drama, de verdadero estrés, que no tengan ese aprendizaje que puede ser inculcado al resto de los compañeros de otros aeropuertos, porque también algo que me ha dejado muy preocupado de su comparecencia ha sido que ha dicho que hay diferencias de seguridad entre los aeropuertos grandes y los aeropuertos pequeños. Con lo cual, déjeme que le haga una pregunta concreta. ¿Usted cree que si por desgracia se volviese a producir un accidente como el que se produjo en agosto del 2008, si tuviésemos un aeropuerto pequeño en el que todavía se puede caber ese tipo de aviones, podría producirse los fallos de seguridad y de coordinación que se produjeron en ese año? Pues, a ver, a ciencia cierta no lo sé, pero muy posiblemente sí. Se lo digo porque
en el accidente del Saeta en Cuatro Vientos, el avión cayó a 38 metros de los depósitos de combustible del aeropuerto, que no están soterrados. Hubiera volado por los aires el aeropuerto entero. Bueno, agradecerle de nuevo, de verdad, señor Rodríguez, su franqueza, su claridad, su exposición a sangre fría de lo que fue aquel día, y volverle a pedirle disculpas por no haber podido tener el privilegio de escuchar la comparecencia entera. No obstante, le reitero que la veré en diferido. Todas las comparecencias en esta casa se graban y, por lo tanto, veré con detenimiento todo, porque me parece, desde luego, muy interesante para poder seguir sacando las conclusiones en aras de mejorar la seguridad. Y yo creo que, desde luego, estas evaluaciones de todos los aeropuertos, ya sean grandes o pequeños, será una de ellas. Muchísimas gracias. A usted, señoría. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederado Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, señor